Los cuatro acuerdos. Autor Dr. Miguel Ruiz. Los cuatro acuerdos se define como una manera de vivir que ofrece paz y felicidad, de acuerdo a la enseñanza esotérica de los toltecas, ubicados hace muchos años al sur de México y que con el pasar del tiempo formaron una comunidad llamada el Nahual, en el que habitaron maestros de conocimiento tolteca y que por mucho tiempo este conocimiento fue oculto para la humanidad debido a las amenazas de los europeos en la época de conquista. Sin embargo, con el paso del tiempo, este conocimiento salió a la luz gracias a un descendiente del Nahual, el Dr. Miguel Ruiz. Las enseñanzas que nos comparte permiten conocer la verdadera felicidad. Aunque no es una religión, se habla profundamente sobre la espiritualidad. Cuenta la historia que hace 3000 años existió un hombre que estudiaba para ser chamán, pero el conocimiento que recibía no saciaba su hambre de saber. En su interior sabía que había más cosas por aprender. Así que ese hambre de conocimiento que sentía este hombre le abrió la puerta de la información a través de un sueño en el que se le reveló la verdad. Logró entender que todo está hecho de luz y que todo es un espejo que refleja su luz. Por ello logró verse a sí mismo en todas las cosas, en todo ser humano, en todo animal, en cada planta de la naturaleza. Y llegó a la conclusión de que cada ser humano es un espejo y que se ve reflejado en todos menos en sí mismo, a lo que denominó espejo humeante, ya que nos resulta difícil ver quién verdaderamente somos. La domesticación y el sueño del planeta. El autor señala que la realidad en la que vive no es más que un sueño, es decir, su vida en familia, en sociedad, e incluso en soledad, es nada más que un sueño. ¿A qué se refiere con esto? Cuando una persona nace con la capacidad de soñar, es decir, nace con la capacidad de aprender y recrear lo aprendido. Un bebé nace despierto, es decir, limpio, sin creencias, sin juicios, sin miedos. Es bien sabido que los bebés y niños chiquitos no les temen a nada, excepto a los sonidos extremadamente fuertes. Nacen siendo originales, coherentes entre lo que piensan, entre lo que sienten y entre lo que hacen. Cuando no quieren algo, simplemente dicen no, mientras que cuando quieren algo, solamente piden, se aceptan tal como son, sin juicio alguno. Paradójicamente hablando, nacemos como un libro, con cada hoja en blanco. Por lo tanto, cuando usted llegó a este planeta, se vio rodeado de personas que lograron llamar su atención con la única finalidad de escribir con tinta china sobre sus hojas en blanco. Lograron captar su atención para enseñarle a vivir, es decir, para enseñarle a soñar. Las intenciones de mamá, papá, hermanos, abuelos, consistió en enseñarle mediante la repetición a hablar, a entender su idioma, para que de esta manera usted pudiera aceptar sus acuerdos. Acuerdos son las palabras escritas y habladas que usa la humanidad para comunicarse. Por lo tanto, a medida que usted iba captando el idioma de sus padres, también estaría de acuerdo con lo que decían, pues los niños creen que es verdad todo lo que los adultos le dicen. Justo en este instante es cuando los adultos comienzan a determinar y a escribir cuál sería su sueño. Incluso les enseñan las creencias que llevan arraigados dentro de sí mismos, como por ejemplo, cómo debería hablar y comportarse una buena persona y cómo actúan las personas incorrectas. Les enseñan cosas como principios, valores. A medida que va creciendo, se suman más personas. Entre ellas están los profesores, los sacerdotes, a enseñarle lo que debería hacer, llegando al punto de eliminar su originalidad, su propia naturalidad. Una vez que ha llegado a la edad adulta, la manera de ser natural que de niño tuvo ahora es reemplazado por un sinnúmero de creencias de las personas que le criaron,
en realidad usted llegaría a ser un reflejo de las creencias de esas personas. El señor Miguel Ruiz nos señala que las personas son domesticadas, igual que a las mascotas, mediante un sistema de castigos y premios. En esta etapa, los niños aprenden a obedecer. Si hace lo que se le pide, se le premia con abrazos, elogios y demás. Y si no lo hace, son castigados con un «eres un niño malo» o «eres una niña mala». Se le regaña, incluso puede haber casos de castigos físicos. Aprenden que lo que él o ella siente está mal y que no debe hacer lo que desea. Aquí el niño ya es moldeado de acuerdo a sus padres, lo que significa que genera tendencia a fingir para complacer a los demás, llegando al punto de deshonrarse a sí mismo para complacer a otras personas, buscando la aceptación. Por tanto, empieza a creer que no es suficiente, empieza a sentir temor de sus padres, hermanos, maestros, que si no hacen lo que ellos determinan, no lo van a querer. Por tanto, empiezan a formarse una idea de absolutamente todo, de cómo debería ser para ser querido. Es cuando desarrollan de adultos la necesidad de atención y la necesidad de aceptación. Para ese entonces, la persona ya no necesita que alguien le domestique, porque él o ella ya aprendió a ser domesticado. ¿Qué se quiere decir con esto? La persona que ya es adulta ha almacenado suficiente información de lo que se debería ser, hacer o tener para ser aceptado. Así es como una persona empieza a formarse una imagen en la mente del cómo debería ser. Al no lograr parecerse a ese ideal, empieza a sentir culpa y se siente también imperfecto. Ha aprendido a juzgarse. Así que empieza a juzgar a las personas, cosas, eventos, circunstancias e incluso a sí mismo. ¿Quién es el gran juez? El juez es esa vocecita que está instalada en la mente. Es quien juzga de acuerdo al gran libro de la ley que se escribió sobre el libro en blanco con el que nació. En este libro se encuentra detallado todos los acuerdos que aceptó en la niñez y en la adolescencia. Las cosas que están escritas en este libro de ley son el sistema de creencias con los que usted cuenta al día de hoy. Significa que bajo estos criterios usted emite juicios de los que cree que está bien y lo que está mal. El gran juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo. Normalmente los animales pagan un error una sola vez. Los seres humanos pagamos un sinnúmero de veces por el mismo error, debido a los recuerdos que se proyecta en la mente. El juez lo juzga todo, qué se debió y qué no se debió haber hecho. Por lo tanto, llega a sentir vergüenza y culpa. Se autocastiga una y otra vez. A esto se le denomina resentir. En ocasiones puede llegar a ser tan cruel como nadie ha sido en esta vida con usted. Se dice que el ser humano acepta un maltrato de otra persona en la misma medida de que uno se castiga o se maltrata. Si otra persona llega a maltratarle menos de lo que usted se maltrata, usted continúa en esa relación creyendo que lo merece a causa de la culpa que lleva dentro. De no ser así, si la otra persona le maltrata más de lo que usted se maltrata, usted decide poner un alto a esa relación y se aparta en ese instante. He ahí la razón por la que muchas personas aceptan no defenderse de cualquier abuso contra su persona. Deciden callar y sufren interiormente, afectando su autoestima, degradándolo cada vez más. Por lo tanto, mientras más elevada sea su autoestima, menos se autocastigará. Por lo tanto, menos abusos permitirá en su vida. Para lograr una buena autoestima es necesario cuestionar y desafiar sus propias creencias, de tal manera que el gran juez emita una verdadera justicia que consiste en pagar un error una sola vez y dejar de resentir. Se normaliza ver sufrir a la gente. Muchos de ellos se ven llenos de culpa, de miedos, de injusticias, lo que genera violencia. Se dice que el miedo controla el sueño externo. Las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo, de miedo, de dolor, de sufrimiento, un lugar donde el fuego quema. Ahora, se puede notar que cada vez que sentimos emociones como la ira, los celos, la envidia, el odio, experimentamos un fuego que arde en nuestro interior. Es decir, vivimos un sueño del infierno. Ahora, la buena noticia aquí
es que podemos disfrutar de un sueño en el cielo. Nacimos dotados de algo llamado el libre albedrío, así que cada persona tiene la capacidad de elegir pensar en qué creer y en qué no creer. Así que podemos modificar nuestro sistema de creencias mediante la aplicación de 4 acuerdos que se explica a continuación. Acuerdo número 1. Sé impecable con tus palabras. Consiste en elegir conscientemente los pensamientos y palabras que usaremos para expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros intereses, puesto que la palabra hablada está creando. En un futuro cosecharemos todo lo que hemos sembrado mediante nuestras palabras. Un claro ejemplo. Cuando nos sentimos abrumados, cansados o molestos, tendemos a hablar sin pensar, llegando al punto de lastimar a aquellas personas que más queremos. Generalmente, los niños son las personas más vulnerables a las palabras, puesto que ellos creen todo lo que les dicen. Las palabras son como hechizos que si el interlocutor lo acepta, terminará aceptando estas palabras como un acuerdo que le marcará de por vida, ya que estas palabras serán almacenados en su sistema de creencias. Si la persona que está a su cuidado le trata con amor, con afecto, el niño va a expresar amor y afecto. Pero por el contrario, si la persona a su cargo le realiza malos tratos, el niño va a crecer con un nivel de autoestima sumamente bajo, llegando al punto de autorrechazarse. Usted, si tiene un hijo o una hija, sabrá que con una palabra de aliento, con una palabra de amor, estaremos fortaleciendo el autoestima de nuestros hijos. Es decir, estaremos creando a una persona que se sabe amar. Incluso las palabras lo podemos utilizar en nosotros mismos. Muchas veces nos vemos maltratándonos, diciéndonos que no somos muy inteligentes, que somos poco astutos. A veces nos decimos que nos vemos gordos, que nos vemos flacos. En fin, muchas veces usamos las palabras para ir contra nosotros mismos. Y eso también es crear. Estamos creando inseguridades en nuestro interior. Estamos creando un malestar. La única solución es pensar cuidadosamente y cariñosamente respecto a nosotros mismos. De esta manera podemos romper con esos hechizos, con esos acuerdos que involuntariamente guardamos en el subconsciente. Tratándonos con amor, lograremos brillar y conocernos nosotros mismos. Así que, ¿cómo tener impecabilidad en nuestras palabras? El autor señala que la palabra impecable proviene de la palabra sin pecado. Aunque parezca algo religioso, no lo es tanto. Es más bien una cuestión de sentido común, ya que al definir el significado de pecado, se entiende que el pecado es ir contra uno mismo y contra los demás. Todo surge desde un pensamiento, que más tarde será expresado tal y como lo pensó. Por este motivo, el señor Miguel Ruiz nos invita a pensar con amor y rectitud respecto a nosotros mismos, de tal manera que expresemos únicamente palabras para crear y construir. He ahí donde se pone de manifiesto sus verdaderas intenciones. Se dice que las palabras son una espada de doble filo. Puedes crear el sueño más bello o puedes destruir todo lo que te rodea. Es decir, desde todo punto de vista, usted es un creador. Utiliza sus palabras para crear prosperidad o miseria, según la utilice. Las palabras lo liberan o lo esclavizan. Así que, para tener impecabilidad en las palabras, empiece asumiendo sus responsabilidades, pero sin juzgarse. De la misma manera, acéptese tal y como es. El peor pecado que usted puede cometer es rechazarse a usted mismo. Ser impecable con sus palabras es no utilizarlas contra usted. Una manera de medir la impecabilidad en sus palabras es fijarse en su nivel de autoestima. Mientras más se ame, más expresará amor, lo que significa que no se maltratará y tampoco maltratará a las demás personas. Así que ser impecable es hablar con la verdad, abandonar por completo las mentiras, los chismes, el juicio contra uno mismo y contra los demás. Acuerdo número 2. No te tomes nada personalmente. No te lo tomes nada,
absolutamente nada personalmente. Ocurra lo que ocurra allá afuera, no permitas que nada te afecte. Cada persona vive su propio mundo, guiado por sus propios acuerdos y su propio sistema de creencias. Toda persona emite juicios y opiniones desde una perspectiva propia, por cuanto no permita que le afecte lo que otras personas piensen, digan o hagan. Si una persona le dice eres torpe, debe saber usted que aquella persona en sus adentros piensa que es torpe y lucha cada día para parecer menos torpe, lo que significa que usted le hace de espejo, en el que se puede ver reflejado. Todo depende de los ojos con los que le observa. De igual manera, puede ocurrir que la misma persona le puede decir otro día, eres una persona muy eficiente. Todo depende del estado de ánimo con el que se encuentra la persona que opina. Solo son perspectivas. Lo único que importa en estos casos es que tenga claro quién es usted. De este modo puede conocer su propia valía, sus fortalezas y debilidades, lo que le hace inmune de aquellas personas que lanzan su veneno emocional. Cuando usted toma las cosas personalmente, se siente ofendido, reacciona defendiendo su sistema de creencias. Por lo tanto, necesita tener razón y se siente molesto, frustrado. Para salir de este estado, piense que nada tiene que ver con usted. Cada persona actúa y dice lo que cree de sí misma. Siéntase seguro de usted mismo. Cuando usted se siente bien, todo lo que le rodea está bien. Cuando lo que le rodea es magnífico, todo le hace feliz. Ama todo lo que le rodea porque se está amando a sí mismo, porque le gusta como usted es, porque se siente contento con usted mismo y se siente feliz con su vida. No se tome nada personalmente porque se expone a sufrir por nada. Acuerdo número 3. No haga suposiciones. Se puede considerar habitual hacer suposiciones. Esto ocurre porque desconocemos de un tema dado. Incluso se puede decir que hacer suposiciones es una manera que la mente busca para dar respuesta a lo desconocido. Es decir, nuestra mente inmediatamente busca ofrecer información respecto a la intriga que estamos experimentando. A menudo ocurre con la pareja. Todo parte de la idea de creer que nuestra pareja nos conoce como somos. Generalmente se dice, se supone que mi pareja me conoce. Se supone que mi pareja conoce que me gusta, que me disgusta, cómo pienso, cómo soy. Por lo tanto, mi pareja debería saber qué voy a pensar, sentir o hacer ante una situación dada. Pues bien, la sorpresa aquí es que la pareja apenas conoce algo respecto a uno, no es un adivino, por cuanto no sabe lo que usted está pensando. Hacemos todo tipo de suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar. Al no saber algo, literalmente inventamos información que juraríamos que es verdad. Hacernos suposiciones es meterse en problemas, porque en base a ellas muchas veces juzgamos, actuamos erradamente. Es decir, cualquier información que haya visto, escuchado, será distorsionado por su mente al notar que le faltan piezas para completar el rompecabezas. Significa que todo es un enredo que le daña no solo a usted, sino también a los implicados a falta de claridad en la comunicación. Cuando deja de hacer suposiciones, su mente adquiere claridad para pensar y comunicar, por cuanto sus relaciones prosperan, ya que al no comprender una situación, usará preguntas para aclarar las dudas. De este modo, comprende mejor las cosas y deja de lanzar veneno emocional con chismes, deja de prejuzgar, deja de actuar erradamente. Libérese aplicando en su vida el acuerdo de no hacer suposiciones y verá cómo cambia y mejora sus relaciones. Haga siempre lo máximo que pueda.
El hecho de hacer siempre lo máximo que se puede garantiza tranquilidad y satisfacción. De este modo, eliminará cualquier recriminación y juicio que formule el juez interno. En este caso, aplique los otros 3 acuerdos lo máximo que pueda, hasta lograr que este sea un hábito. Independientemente del resultado, siga haciendo siempre lo máximo que puede. En ocasiones, su rendimiento será variado. Todo depende de su estado de salud y de su estado emocional. Habrá veces que será más efectivo y otras menos. Usted concéntrese en siempre hacer lo máximo que pueda hacer. No importa si usted está enfermo o cansado, siempre haga lo máximo que puede. Si usted siempre hace lo máximo que puede, no se juzgará a sí mismo en modo alguno. Y si no se juzga, no se hará reproches, ni se culpará, ni se castigará. Es decir, haga lo máximo que pueda por amor, no por esperar una recompensa. Expresar lo que usted es emprender la acción. Emprender la acción es estar vivo. Hágalo por gusto, pero no trate de imponérselo a los demás. Sepa que tiene derecho a ser usted mismo. No necesita que los demás le acepten. Exprese su propia individualidad. El conocimiento está ahí, solo hace falta que usted lo utilice. Habrán momentos en los que se le olvide ser impecable con las palabras, o quizás vuelva a hacer suposiciones y se tome las cosas personalmente. Solo piense en que todo es un proceso, no se consigue ningún resultado de la noche a la mañana. Vuelva a intentarlo una y otra vez, como dice el señor Ruiz. Si me caigo, soy lo bastante fuerte, lo bastante inteligente, puedo hacerlo, me levantaré y seguiré adelante. Aplíquelo en todo lo que tenga que ver con usted. Si rompe un acuerdo, empiece de nuevo mañana y de nuevo al siguiente día. Piense que hoy es el principio de un nuevo sueño.